Hola, buen día. Soy la doctora Edna Rodríguez Linas. Vamos a ver el tema de hoy de lo que respecta a esta semana, que corresponde a las riquecias como bacterias. Vamos a empezar a verlas. Bueno, las riquecias se definen como un género de bacterias, bacterias parásitos, porque tienen que cumplir un ciclo vital. Esto va a hacer que sea de intracelular con característica obligada. Sobre todo estas bacterias van a ser transmitidas por artrópodos, hematófagos como la garrapata, el piojo, la pulga o el ácaro. Aquí tenemos varios grupos. Es el tifo epidémico causado por la Rickettsia praguasaki. El reservorio sería el humano y el transmisor sería el piojo para esta enfermedad. Tengo otro grupo que es el tifo endémico o murino, causado por Rickettsia typhi. El reservorio principalmente para esta infección va a ser la rata y el transmisor va a ser la pulga. Tengo otro tipo que es la fiebre exantemática o fiebre exantemático, fiebre de transición. El agente causal es la Rickettsia acari y la fiebre de los matorrales, la Rickettsia orientea como agente causal. También está la fiebre manchada de las montañas. El agente causal es la Rickettsia rickettsii. El reservorio, roedores y perros. Pero el transmisor principalmente, si el reservorio es el perro, el transmisor es la garrapata del perro. Vamos a ver las características morfológicas de la Rickettsia. Van a ser cocobacilos, quiere decir que tienen dos aspectos morfológicos, van a ser inmóviles. Estas riquecias carecen de flagelos, ya que no le dan movimiento, son pleomórficos, tienen una medida de 0.3 a 2 micromicras, tienen una pared celular gram negativa. Para estudiar la riquecia, ya más adelante veremos en el diagnóstico, es necesario que sean en laboratorios de alta especialidad por la contagiosidad que tienen, ya que en su pared contienen lipopolisacáridos y proteínas de superficie que van a ser principalmente sus antígenos, sus factores de virulencia. Estas riquecias van a depender estrictamente del hospedero para llevar a cabo todos los ciclos vitales. Quedamos que los reservorios y los transmisores son dos especies distintas. No pueden llevar a cabo una vida libre porque el tamaño de su genoma es demasiado pequeño y solo pueden codificar algunas proteínas esenciales, por lo que han de parasitar a las células en un organismo, esperar que se cumpla su ciclo de vida para poder llevar a cabo todas las funciones vitales de esta bacteria. Si observamos bien la imagen, aquí si se dan cuenta, vean, tenemos la pared celular, la membrana de la riquecia, y si nosotros nos damos cuenta tenemos una membrana externa y una membrana interna, donde los principales componentes de esta pared de la riquecia van a ser los lipopolisacáridos. Tenemos acá lipoproteínas, tenemos conductos que son las porinas, y también va a estar formada a base de peptidoglicanos. Estos son los componentes principales de la riquecia. Al menos dos proteínas grandes están en la membrana externa, si observan, que son los peptidoglicanos. Las riquecias tienen una característica de crecer libremente en el citoplasma de las células eucariotas. Las riquecias van a presentar una adaptación notable y solamente van a crecer en células hospederas vivas. Fíjense que cuando la infección se da por este tipo de bacterias, su patogenia va a ser en un proceso que va a iniciar principalmente por endocitosis. Esta característica va a requerir el consumo de energía por parte de las riquecias.
La penetración de las células infectadas parece facilitarse por la producción de una fosfolipasa de Rickettsia. Como vimos en la diapositiva anterior, recuerden su componente a base de lípidos. Las células endoteliales seguidas por los macrófagos son los blancos principales de las riquecias. De aquí la célula principal va a ser el vaso sanguíneo. Se observan en la imagen. Esta es la fisiopatología de los tifos más frecuentes. Tengo que después de pasar por una endocitosis va a haber una diseminación o una proliferación más que nada bacteriana en los vasos sanguíneos. Esto me va a ocasionar que haya una presencia de vasculitis y edema. Posteriormente, estas dos entidades y estas consecuencias patológicas pudiera aparecer una trombosis sanguínea. Esta trombosis sanguínea va a originar necrosis del tejido o alguna alteración hemostática. Finalmente, lo que pudiera pasar como consecuencia o formarse como consecuencia o la gravedad sería la coagulación intravascular diseminada. Esta entidad patológica va a originar en el tejido que haya una obstrucción a nivel vascular y por tanto pudiera haber la formación de lesiones llamadas nódulos tíficos, que estas lesiones son características del tifo epidémico. Aquí vemos en esta imagen la entrada de la riquecia, cómo se da por la piel cuando el humano esparce las heces en la picadura que causó el piojo. En este caso el transmisor es el piojo y el reservorio va a ser el humano. ¿Qué sucede una vez que el piojo pica al humano? Va a dejar a las riquecias. Pero también puede existir la posibilidad de entrada por las mucosas. La diseminación dentro del organismo se da principalmente en los vasos sanguíneos y entonces posteriormente pasa a los vasos, inicia en los vasos linfáticos y posteriormente pasa a los vasos sanguíneos y de ahí se extiende a los demás órganos. Esta es la manera en cómo se da la infección y la transmisión de la riquecia. Aquí podemos observar en la imagen de un eritrocito o glóbulo rojo. Tenemos aquí su lámina basal, el pericito, que es lo que envuelve al glóbulo rojo, y posteriormente la pared, el endotelio. Aquí está el glóbulo rojo, este es el endotelio, toda esta pared. Y bueno, ¿qué va a suceder aquí? Una vez que se da la invasión a las células endoteliales por parte de la riquecia, o en este caso por parte de la bacteria, se crea un aumento en la permeabilidad vascular a este nivel, causando un edema a nivel de los tejidos ya afectados, posteriormente produciendo una hipovolemia aquí. El edema producido puede amenazar la vida del paciente cuando se presenta, ahora sí, esta infección que viaje a los pulmones o al cerebro, que serían los órganos vulnerables para este tipo de infecciones. Aquí se observan en la diapositiva el mecanismo de transmisión. Quedamos que eran el piquete, en este caso para el tifo epidémico es el piojo. Para el de las montañas quedamos que era la pulga de los perros y la cadena de transmisión en el caso del tifo epidémico inicia con la circulación de la Rickettsia praguasaki, que es la que vamos a ver y hablar en este caso. Sobre todo va a pasar a la sangre de los pacientes y amenaza con la presencia de una infección febril aguda, lo cual el piojo del cuerpo humano posteriormente se infecta durante una de sus frecuentes alimentaciones de sangre y después de 5 a 10 días más o menos, que es la incubación, se eliminan grandes cantidades de riquecias en las heces. Cuando es picado el humano, puede aparecer este tipo de lesiones que se observan en la imagen, pero esto ya va a ser provocado por el rascado del mismo paciente. Dijimos que una vez que es picado, el transmisor va a dejar las heces y entonces al paciente es el que le va a dar comezón
por ese material ya seco y empieza a poner o aparecer estas lesiones, pero secundaria al rascado. ¿Cuál va a ser mi cuadro clínico del tifo epidémico causado por Rickettsia praguasaki? Aquí voy a tener la comparación de ambos, el tifo epidémico y el tifo endémico o murino también llamado. Características clínicas del tifo epidémico. El tifo epidémico va a presentarse, quedamos que el agente causal es Rickettsia praguasaki, va a estar la fiebre por 2 semanas, el paciente puede referir cefalea, máculas y petequias, como lo vimos en la imagen anterior. Por estos síntomas, el paciente pudiera sentir malestar general, pudiera estar incluso postrado en cama y pudiera presentarse hepatoesplenomegalia. Las riquecias, recuerden que viajan a través de las paredes endoteliales de los vasos sanguíneos, haciendo que se diseminen y se propaguen a otros órganos. Entre ellos pudiera afectarse el hígado y el vaso. Mas, sin embargo, en el tifo murino o también llamado tifo endémico, va a tener una incubación de 4 a 15 días. Cefalea, aquí puede ser leve, más leve que en el epidémico. También está la presencia de algunas pápulas, precisamente por el rascado, como lo vemos aquí. La pregunta que es rickettsiosis. Y el frotamiento de estas heces hace que estas heridas se vuelvan infecciosas. Posteriormente, después de la picadura del piojo. En el estado grave pudiera aparecer oliguria, hipotensión e insuficiencia renal aguda. También se ha asociado con fallas, como habíamos dicho, primero pasan a los vasos linfáticos, pudiera provocar una baja perfusión sanguínea, lo que pudiera generar daño renal, isquemia en extremidades con secuelas muy severas que pudieran ser permanentes por esta pérdida de la irrigación o de la perfusión, además de que otros órganos se ven comprometidos y entonces en un futuro propiciar la falla orgánica. Aquí tenemos otro cuadro clínico, el de la fiebre de las montañas rocallosas. En este cuadro clínico de esta entidad va a haber fiebre de 2 a 15 días. Por lo tanto, puede haber también malestar general, mialgias y artralgias, náuseas, vómito, dolor abdominal, incluso pudiera haber fotofobia. Como es un problema vascular, pudiera haber la aparición de quimosis o lesiones de este tipo, como decíamos, pápulas y petequias en las extremidades, tanto superiores como inferiores. Pero, ¿qué va a pasar con la severidad de esta infección por Rickettsia? Las complicaciones van a incluir la miocarditis, pudiera haber una falla en el miocardio, y también disfunción en el sistema nervioso central. Serían las complicaciones más comunes por esta bacteria. En una enfermedad no tratada, si se trata de niños menores de 10 años, pudiera aparecer la muerte, solo que esto es un poco raro, no es tan frecuente. Pero la tasa de mortalidad sí se puede elevar con la edad y entonces eso podría alcanzar hasta un 60% en pacientes no tratados, pero a mayor edad. Esto quiere decir que el paciente pudiera tener arriba de 50 años. El diagnóstico de tifo. Mi diagnóstico de tifo, en el caso de Rickettsia, yo les dije al principio que son bacterias de alta contagiosidad, por lo tanto se
se detectan, se hacen pruebas para observarlas, para detectarlas en laboratorios de alta especialidad que cuente con esta bioseguridad, sobre todo para que el personal que las analiza y en qué cultivos se vayan a hacer. Para poder detectar a esta bacteria se utiliza el cultivo en embrión de pollo, que es otra prueba, el cultivo de lesiones cutáneas, habría que tomar el raspado. Pero ¿cuál sería el diagnóstico o la prueba diagnóstico con alta sensibilidad? Para Rickettsia praguasaki, las pruebas serológicas son el método ideal para el diagnóstico específico y son más seguras, aunque todas estas son llevadas en laboratorios especiales. Vamos con el tratamiento. El tratamiento de la Rickettsia praguasaki es a base de tetraciclinas, hablando en específico de la doxiciclina, cápsulas de 100 miligramos. Tengo el otro tratamiento que es a base de las sulfas, trimetroprima con sulfametoxazol, como opciones, segunda línea. Y también tengo al cloranfenicol. En estos fármacos solamente se tendría que estandarizar dependiendo de la edad la dosis y tener cuidado con los efectos adversos en el caso del cloranfenicol. La más usada para este tipo de infecciones sería entonces doxiciclina. Como es una infección transmitida por varios vectores, tenemos medidas de prevención. En el caso del tifo epidémico, que es que es transmitida por el piojo, se pueden usar soluciones para que vayan en contra tanto de los ácaros como de los piojos. El tifo murino, sin embargo, la parte del, más bien el nombre de tifo endémico, el reservorio principal va a ser la rata, entonces tendría que ser controlar esta parte de que no hubiera plaga, que hubiera higiene, que no aparecieran estos animales, ya que son vectores, transmisores de portar más bien sería el reservorio, y ellos guardan y albergan el transmisor para esta enfermedad. En el caso de la fiebre de los matorrales, habría que controlar aquí a los ácaros con medidas de seguridad y de higiene, sobre todo evitando el hacinamiento en las viviendas. Tengo la otra, fiebre exantemática, que también habría que controlar las pulgas, los piojos, que serían como la parte importante de la infección. Esto para el tratamiento y para la prevención del tifo epidémico, como decíamos, vamos a utilizar el tratamiento. Me voy a regresar un poquito aquí a los antibióticos para nada más concretarles la dosis de la doxiciclina, que serían 200 miligramos por vía oral en una sola dosis, los 200 miligramos en ese momento. Posteriormente tendría que seguirse 100 miligramos 2 veces al día para que el paciente mejore. Esto se puede llevar a cabo durante los 7 a 8 días. Y como les decía, el tratamiento de segunda línea pues sería básicamente el trimetoprim o el cloranfenicol. Y bueno, no sé si lleguen a tener alguna duda, si me hayan entendido la exposición y lo más importante de la Rickettsia. Para Rickettsia praguasaki no hay todavía mucha documentación, pero de alguna manera ese es lo más importante, sobre todo causada dependiendo del reservorio y dependiendo del transmisor, es como la Rickettsia puede aparecer. Pues muchas gracias.